de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores les da en este momento la más calurosa bienvenida. Esta noche, 6 de agosto del año 2020, tenemos un plato fuerte a nivel de ingeniería química. Tenemos una conferencia titulada Diseño conceptual de plantas de proceso utilizando herramientas tridimensionales. Esta conferencia va a ser dictada por el ingeniero químico Héctor Dávila y por el arquitecto Carl Onderu. Así que para darle la bienvenida correspondiente, los dejo en este momento con la presidente del Consejo de Directorio de Ingenieros Químicos, la ingeniera química Tanya Arias. Tanya, ahí está la cancha. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, colegas. Agradecemos que estén aquí con nosotros después de un día bien ajetreado para los ingenieros aquí en República Dominicana, del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores CODIA, ya después de unas elecciones nacionales. Agradecer que estén aquí con nosotros, conectados en esta importante conferencia sobre diseño conceptual de plantas de procesos usando herramientas 3D. Y para eso tenemos disertantes, dos profesionales a cabalidad, como son el arquitecto Carl Underwood y el ingeniero Héctor Dávila. Muchísimas gracias por tomar de su tiempo para estar presente con nosotros. Esperemos que sea de mucho provecho para todos los profesionales que estamos aquí, y porque el enfoque básico está basado en el programa de arquitectura 3D, donde se hace muy fácil producir esos diseños arquitectónicos, o sea que va de la par con los arquitectos. Buenas noches a todos ustedes y gracias por estar aquí activos. Gilbert, te dejo la bola en la cancha. Bueno, señores. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Bueno, señores, quiero informarles que esta noche contamos con dos profesionales, colegas, el puertorriqueño Héctor Dávila, como le dije, y el norteamericano Carlos. Quiero expresarles que Héctor Dávila es ingeniero químico con más de 35 años de experiencia en la industria química farmacéutica y en otras relacionadas a esa área. Tiene experiencia en liderazgo tecnológico en operaciones farmacéuticas con concentraciones de dosis orales, llenado y terminado, y en la manufactura de ingredientes activos farmacéuticos. Ha jugado una variedad de roles en organizaciones de manufactura y diseño, incluyendo ingeniería de procesos, instrumentación y control, tuberías de proceso, administración de proyectos, operaciones de manufactura e ingeniería de diseño. El ingeniero químico Héctor Dávila ha sido presidente del Instituto de Ingenieros y ha sido delegado de este colegio en la Junta de Gobernación de Puerto Rico. Ese es, señores, el background del ingeniero Héctor Dávila. Así tenemos también el arquitecto Carl Onderu. Carl Onderu es tecnológico. Es un arquitecto colegiado y especializado técnico con grupos de integración en instalaciones de flúor, responsable del manejo de la arquitectura, procesos y la característica de equipos de procesos necesarios para asegurar el diseño de instalaciones que cumplan aspectos legales en costos y objetivos programáticos. El arquitecto Carl Onderu tiene más de 30 años de experiencia en planificación y ejecución de proyectos de análisis inicial de factibilidad en la industria de la construcción. Desde que llegó a Fluor Corporation en el año 2002, ha trabajado ampliamente en los sectores industriales, ciencias de la vida, sectores comerciales, sectores institucionales, cuidado a la salud e infraestructura. El ingeniero Carl Onderu ha diseñado y ha
y administrado y ha entregado proyectos en más de 4 continentes. Señores, el Consejo de Dirección del Núcleo de Ingeniería Química, el Núcleo de Ingeniería Química, les presenta esta noche y le deja la carta al ingeniero Héctor Dávila y al arquitecto Carl Underwood. Esa es su cancha. Buenas noches, señores. Héctor, buenas noches ahí a todos. lo tienes. Gracias por todo. Muchas gracias, Gilberto, por esa gran presentación, y gracias al presidente también del CDN. Nos place pues estar con ustedes durante la noche de hoy y traerles lo que nosotros estimamos aquí como Fluor, como son las herramientas que estamos usando y que nos ha traído la necesidad de traer este tipo de proyectos a la industria que nosotros servimos. Para dar un poquito de trasfondo de quiénes somos nosotros en Fluor, estoy tratando de llegar aquí. Para los que no conocen a Fluor, Fluor es una compañía que tiene sobre 47,000 empleados a través de todo el mundo. Tenemos sobre 100 oficinas, tenemos cerca de 40 billones de dólares en backlog de trabajo y tenemos 108 años de trabajo, que esto de estar instituidos como compañía. Tenemos diferentes sectores, energía y químicos, estructura y potencia, de biofarmacéuticas. También tenemos áreas en gobierno, en servicios diversificados de mantenimiento, una corporación bastante diversa. Como les dije, tenemos oficinas, 108 oficinas en Norteamérica, 83 en Sudamérica y a través de todo el mundo. Y el grupo en particular que nosotros tenemos, que es el grupo de Advanced Technology and Life Sciences, nosotros tenemos el centro de excelencia de ese grupo, está aquí en Greenville, South Carolina, donde atendemos proyectos de biotecnología, farmacéuticos, lo que le llamamos materiales avanzados, alimentos y bebidas y tecnología digital. Aquí en los estados tenemos oficinas también en Puerto Rico, en San Francisco y Tienen tiempo para arreglarse, ¿no? Carolina del Norte. Tienen tiempo para arreglarse ya. Yo puedo porque... Ponga el mute. La primera ronda de los playoffs. Mil disculpas, ingeniero. Tenemos oficinas también y operaciones en Europa en diferentes sitios. Estos son algunos de los proyectos que nosotros hacemos. Si ven proyectos en las diferentes áreas, en el proyecto que está en la esquina superior arriba, el proyecto de Novo Nordisk, una API, es el proyecto farmacéutico más grande en el mundo en este momento, que se constó de 1.5 o 1.500 millones de dólares. Tenemos proyectos en el área de bebidas con Frito-Lay, proyectos en áreas que son de manufactura de especiales, también tenemos productos de área biológica. Productos de plasma. Este tipo de diversidad de proyectos que trabajamos nosotros, por ejemplo, ese proyecto de Novo, que fue un proyecto que se empezó en papel en blanco, o sea, este es un proyecto que llegaron aquí, el trabajo, y de ahí nosotros desarrollamos conceptos, hacemos el plan maestro, e hicimos toda la ingeniería, e inclusive el manejo de la construcción, y ahora estamos ayudándolos de validación de esa facilidad. Cuando producimos proyectos de este alcance, pues esto nos da a nosotros una perspectiva diferente de cómo manejamos este tipo de proyectos y el tipo de alcance
que nuestros clientes están pidiendo de las firmas de ingeniería. La forma tradicional de hacer ingeniería se ha retado, como se ha retado muchísimas facetas en la forma que se hacen negocios, no solamente en la ingeniería, sino en otras áreas en particular. Por tal, nosotros decidimos preparar esta presentación donde estamos mostrando cómo este grupo que tenemos nosotros aquí, donde tenemos una combinación de ingenieros de procesos, especialistas en diferentes áreas y arquitectos que son especialistas en este trabajo de hacer planes maestros hasta hacer diseños conceptuales y hacer consultas en la ingeniería conceptual y preliminar. Por tal razón, nosotros vamos a empezar dándole haciendo una pequeña revisión de lo que es la ingeniería de proceso conceptual tradicional y cuáles son las herramientas que nos han llevado a nosotros a mejorar cómo nosotros podemos atender a nuestros clientes con las herramientas que nos da la tecnología al día de hoy. De ahí, Carl va a traernos a este proceso, nosotros lo llamamos Epic Cube, Front-End Design Process. Carlos va a traer sobre eso y después vamos a ver cómo nosotros integramos estas herramientas para poder desarrollar plantas que son específicamente de proceso usando estas herramientas y entonces mostrarle unos ejemplos de este tipo de proyectos. Okay. Si nosotros vamos al proceso de diseño de ingeniería, este proceso es muy particular, no solamente para ingenierías de procesos, pero para todas las ingenierías, inclusive para otras áreas, ¿verdad? Todo este proceso de diseño empieza con la definición. Nos preguntamos, pues, hay un problema, hay una pregunta, ahí empieza nuestro talento y nuestra experiencia a imaginar cuáles son las ideas que pueden generarse y resolver ese problema. De ahí continuamos desarrollando planes y para poder seleccionar cuál es la solución óptima para este proyecto. Si son tan amables, hay bastante feedback. Si pueden poner su en silencio, nos ayudaría mucho. Señores, por favor, tienen que darle mute a su micrófono, por favor. Gracias, Gilberto. De ahí, pues, entonces empezamos en el área de desarrollo, ¿verdad? Donde desarrollamos esa solución, la probamos, la construimos y compartimos, ¿verdad? Y en particular, ¿verdad? Cuando estamos hablando de procesos, de ingeniería de procesos, de ingeniería donde estamos envueltos, esta industria manufacturera, pues obviamente estos individuos que nos llaman a trabajar con ellos, no hacen esto por el amor al arte. Hay un aspecto de negocio donde hace crítico, ¿verdad? De que ese diseño pueda cumplir con esas expectativas de negocio, como así lo están pidiendo nuestros clientes que están invirtiendo ese dinero. Si vemos al diseño tradicional de proceso, el diseño tradicional de proceso pues ha sido, normalmente es un proceso lineal y estructurado, ¿no? Y muchas veces tiene puntos de cotejo donde verificamos que todas esas expectativas se están cumpliendo, ¿no? Empezamos con la parte de definición, donde discutimos cuál es el alcance del proyecto, cuáles son las expectativas, cuál es el aspecto económico, y de ahí pues empezamos a desarrollar esas ideas, ¿no? De que esas ideas se desarrollan de una forma bien esquemática, mirando al macro, a lo que son bloques, y miramos al proceso desde el insumo de materia prima hasta el producto final, y atendemos cada uno de
de las operaciones que hacen falta para convertir ese producto, mirando cuáles son los objetivos finales y así viendo cuáles son lo que llamamos process cycle y cuál es el tipo de planta. Esto particularmente es muy importante cuando hablamos de proyectos que son biofarmacéuticos, porque hay diferencias de acuerdo a su sitio donde se está localizando y cuáles son los objetivos de esta particular. Y eso es parte de este proceso de definición. De ahí pues se revisa ese objetivo y si procede, se sigue el siguiente paso, que es donde yo lo defino como process flow diagram, ¿verdad? Como diagramas de flujo de proceso, pero es donde empezamos entonces a hacer balances de masa y energía, empezamos a seleccionar el equipo principal, se buscan cuáles son los requisitos de utilidades, y ya tenemos más definición, ¿verdad? Ya tenemos algo más concreto, empezamos a pensar sobre cómo se arregla el proceso, etcétera. Y de ahí, pues se revisa nuevamente dónde están los objetivos comerciales de ese proyecto, y de ahí se pasa entonces a la fase de más detalles de ingeniería, donde se hacen los diagramas de tubería e instrumentación. Vemos a cuál es el performance de las operaciones unitarias, se desarrollan los DTIs, se hace el equipment list, se hacen estudios en particulares, dependiendo del tipo de proyecto, sean de transferencia de masa, se hacen estudios de estudios dinámicos, ¿no? Cuando el proyecto tiene ese tipo de componentes, estudios hidráulicos, etcétera, y tenemos esa definición completa donde tenemos ya el proceso plasmado en su totalidad, con el proceso principal y todos los componentes auxiliares. De ahí entonces esto pasa a la ingeniería, ¿no? donde se define por completo cuál es el arreglo espacial del proyecto, se envuelve entonces las otras disciplinas de ingeniería, ya sean civil, estructural, arquitectónica, lo mismo con ingeniería, y de ahí se completa toda la ingeniería que hace falta para hacer la construcción. ¿Se fijan? Pues esto es bien pausado, tiene una lógica de cómo seguir, que no tiene ningún problema, es perfectamente probado a través del tiempo. Esto, si vemos en el arreglo de cuando estamos hablando de procesos complejos, pues tiene un grupo de personas bastante significativo que está envuelto, dependiendo de cuán complejo sea el proceso, empieza con una persona que está a cargo de toda la ingeniería de proceso, y de ahí se va dividiendo en unidades y en subunidades, y no se diga entonces en las otras disciplinas, y hay muchísimas personas que están envueltas en ese proceso. El reto que hemos tenido nosotros es que nosotros vivimos en un mundo que no vive a este paso. Nuestros clientes no viven a este paso. Hoy en día están hablando de cómo nosotros podemos mejorar la forma en que pegamos nuestros proyectos. De ahí viene entonces a lo que nosotros le llamamos como diseño no lineal de proceso. Y aquí es donde empezamos a ver lo que hablamos ahorita, la visión, ¿verdad? Tenemos el problema y tenemos el concepto, pero empezamos a ver esto no solamente desde nuestro grupo único de procesos, sino empezamos a intervenir con otras disciplinas, con otros aspectos, desde cuál es la lógica de construcción, a dónde lo vamos a poner, etcétera. Y esto crea un reto. Este es el tipo de arreglo agile. Perdonen que algunas palabras pues no las tengo todas en español. Pero esto nos permite nosotros desarrollar una visión y de ahí poder entonces pasar a los próximos pasos de diseño y construcción, ¿verdad? Y esto pues requiere unos retos, pues tiene unos retos porque para poder hacer eso hay que empezar a trabajar con ciertas cosas mucho antes. Y esta es la visión de nuestros clientes. Ellos están viendo que nosotros podamos preparar este caso de negocio, definir el problema y desarrollar estos conceptos en una manera que se vaya moviendo al paso que se están moviendo las compañías en el día de hoy. Gracias.
¿cuáles son los retos de esto para nosotros como ingenieros de proceso? ¿Verdad? Pues estamos hablando de tener un paso ligero, donde tenemos que seleccionar las ideas para evaluación rápidamente, donde debemos desarrollar estas soluciones de proceso y donde debemos poder definir aspectos principales o claves de este proyecto, ¿verdad? Bien temprano dentro del desarrollo de toda la ingeniería. Y a medida de que hacemos esto, debemos poder tener suficiente información para hacer estimados de los costos de capital y operacional en una forma progresiva y continua. Y esto pues porque mientras nosotros trabajábamos normalmente con la parte de proceso, teníamos un control absoluto de la parte que tiene que ver con el proceso. Las partes auxiliares pues se nos crea un poco más difícil, llegaban un poco más tarde, ¿verdad? Y usamos factores y usamos costos de otras plantas similares, etcétera, que nos ayudan con eso. Pero ese reto hoy en día, pues gracias a la tecnología, pues hemos podido salvaguardar esto y trabajar de otra manera, ¿no? Y esto es parte de este proceso que le llaman hoy Lean Process, ¿verdad? Donde estamos hablando de que tenemos una cultura de trabajo en grupo, donde tenemos grupos integrados, ¿verdad? No solamente ya son grupos de proceso, como muy bien hablamos, Carl es arquitecto, trabaja en mi grupo, somos un grupo que está integrado, tenemos otras personas en otras áreas, donde tenemos ese apoyo como grupo, ¿no? Y donde entonces empezamos a usar nuestro principio de ingeniería y herramientas y procesos, ¿verdad? En una forma que nos permite hacer decisiones basado a data, basado a la escala apropiada, ya sea un diseño, hablamos de nuevo al Lean, ¿no? A este término que le llaman Agile. Agile es la habilidad que tenemos de este grupo de poder adaptarse al cambio, de poder, a medida que las ideas van moviéndose, cómo van modificándose y cómo van ajustando el diseño en esa dirección, en una forma ligera. Y eso pues pide que nuestros servicios entonces estén al día, que nos podamos dar un servicio de principio a final. Ellos requieren de habilidad, de la disponibilidad de nosotros, de nuestro grupo, y de esta manera al final, alta calidad obviamente, y al final del día pues tener gente que tiene alta satisfacción y cumplimos con el negocio, ¿verdad? Con las expectativas de negocio. En términos de proceso, pues cómo nos afecta a nosotros desde el punto de vista de proceso. Pues entonces aquí nosotros empezamos a desarrollar herramientas que nos permitan a nosotros darle apoyo a este proceso en una forma ágil. Y para los que hemos diseñado en área de proceso, saben que uno de los aspectos más importantes para nosotros es poder tener acceso a la información de los compuestos químicos. A veces en momentos que había que hacer acceso al PERI o a otro tipo de data, pues ese tomaba tiempo, era algo que no era ágil como se está esperando hoy en día. ¿Cómo nosotros podemos obtener nuestros programas de modelaje de proceso, donde no solamente hagan balance de base materiales y podamos ver entonces cómo se ejecuta el proceso desde el punto de vista de Process Cycle, pero que cada misma vez podamos desarrollar documentos en una forma rápida, tener acceso a costos rápidamente y poder hacer modelos hidráulicos muy complejos. La habilidad que tengamos nosotros a tener estas herramientas nos permite a nosotros entonces como desarrolladores llegar aquí, ¿no? Por ejemplo, tomándolas una a una de las que hemos hablado, nosotros aquí en Fluor, pues esta compañía reconocida y por el tipo de trabajo que hacemos nosotros tenemos acceso a bases de datos de químicos, como lo es Diadem, para tener data completa en base a cambios de temperatura de los diferentes materiales. También somos partners con Aspen,
y tenemos Aspen Properties, entre otras herramientas que nos permiten a nosotros a llegarle a la data de data química para el proyecto. Como hablamos de modelaje de procesos, nosotros usamos varias herramientas. Obviamente el día de usar spreadsheets y mucho menos ir a mano, que nada tiene el problema con eso. Hay personas que son muy hábiles en hacer todo esto, pero cuando ven la complejidad de proyectos que tenemos, como estos proyectos de la magnitud de los proyectos de Novo, etcétera, requerirían cientos de personas y miles de horas de ingeniería para poder completar con esto. Por eso nosotros tenemos herramientas como lo son Aspen Batch Process Development, que esto se usa para hacer proyectos que son plantas químicas, por ejemplo, que son batch, no refinerías que trabajan continuo, pero sí también tenemos aspectos de uso en HYSYS, como Super Pro, Schedule Pro. Now, ahora, el modelaje de procesos pues no es nada nuevo, nada. La forma que estamos usándolo nosotros es una forma novel, es que estamos preparando estos modelos de tal manera que también nos sirvan para generar documentos de proceso. Por ejemplo, este es un ejemplo de un proyecto que hicimos recientemente donde aparece el diagrama de bloque de flujo, como ven aquí arriba. Cada uno de estos bloques que aparece aquí pues son unidades principales de proceso, pero si nosotros la tocamos, ¿verdad? Entramos directamente entonces a la parte de esas operaciones unitarias, donde realizamos balances conjuntos de masa y de energía, inclusive le damos tamaño preliminar a los equipos, pero todo esto lo hacemos de una forma que a la misma vez lo usamos para representar el diagrama de flujo de procesos sin tener que ir a otro set de documentos y a otro nivel de esfuerzos para desarrollarlo. Esto nos hace ágil y nos hace a nosotros lean en la forma de que ejecutamos los procesos. Aquí también tenemos un ejemplo de otro, que este es batch, ¿verdad? Este ya pues es un proceso que ya, aquel era un proceso más continuo, este es un proceso batch, donde entonces mirar a cómo se hacen campañas de cada lote y cómo trabaja, si se fijan, cada color en la parte de arriba es un itinerario de producción. Y esto pues te permite, usando una receta para un proceso, te permite generar lo que son utilización de equipo, cuantificación de equipo, nos hace balance de masa, inclusive nos permite desarrollar diagramas también de flujo de proceso, inclusive un modelaje sencillo en 3 dimensiones y dinámico de cómo corre el proceso. Otro de los aspectos que tenemos también, especialmente cuando hablamos de procesos complejos, es utilizar herramientas, ¿verdad?, de modelaje hidráulico, como lo es AFT Fathom o PipeFlow. Excel, ya hay personas que tienen ciertos modelos con Excel y pueden trabajar. Ahora, cuando estamos hablando de networks de redes de flujo, como lo es ¿verdad? Este es un diseño de una planta 6 niveles con decenas de equipos que arrancan y paran a diferentes modelos, pues esto es prácticamente imposible de tratar de hacerlo a mano, y para eso usamos, si se fijan, cada uno de estos es un punto de equipo, y aquí precisamente estamos en un modelo hidráulico y térmico a la misma vez donde vemos cómo el equipo, el sistema se comporta de acuerdo a los cambios y podemos diseñar así los tamaños de línea, de bomba, etc. Ahora, la pregunta que estábamos haciendo nosotros es, pues, ¿qué tiene que ver esto con 3D, no? De aquí nosotros, obviamente, si completamos el diseño de proceso, etcétera, y voy a salir un momento de esta pantalla. Para mostrarles ese sistema hidráulico que ustedes vieron allá. Esto que ustedes van a ver aquí
What are you seeing? It's not there yet. Yeah, it's just like that. There you go. Estoy tratando de cambiar de pantalla aquí un segundo. There we go. Okay, discúlpenme. Esto, por ejemplo, del proyecto que les estaba mostrando, este es un modelaje ya completo, ¿verdad? Un edificio usando una herramienta de Revit, donde tenemos el edificio, todas las tuberías, el arreglo de proceso, etcétera, donde para poder llegar a este punto hay que envolver muchísimas muchas disciplinas, son miles de horas de ingenierías y el tiempo que se necesita para poder llegar a este punto, ¿verdad? Esto, pues, obviamente es necesario en otra fase del diseño. Cuando estamos hablando del diseño conceptual, del diseño preliminar, pues esto realmente no es consono con la expectativa de nuestros clientes. Para tal razón, nosotros también hemos desarrollado herramientas y usamos programas que son más ligeros, como lo es SketchUp, que es un programa que está hecho para visualización en 3D, y los arquitectos, yo estoy seguro que conocen esto y demás, y otras personas, pero ¿cómo lo usamos con procesos? Y aquí, pues, nosotros hemos desarrollado herramientas que son específicas y son de nosotros, pero por ejemplo, si ven aquí, nosotros tenemos diferentes elementos de la planta, equipos tales como tanques, kits, bombas, equipos de transporte, tanques ya sean verticales o horizontales, o podemos hacer tuberías, estructuras completas, instrumentación civil. Y por ejemplo, a dar un ejemplo, pues obviamente los ingenieros de procesos no son delineantes y no queremos que sean delineantes. No queremos, esa no es la necesidad de nosotros, pero sí que sabe el ingeniero de proceso. Y no sabe que necesita un tanque que quizás mida 10 pies de diámetro y que mida 160 pulgadas y que tenga el tipo de head, pues ya sea pues el tipo correcto, tenga patas, por ejemplo, y la demás información que podamos llenarle aquí. El punto es que simplemente al llenar eso, pues tenemos la generación de un equipo que es completamente utilizable, ¿verdad? Dentro de nuestro diagrama. Y así, pues, empezamos a enlazar esa parte que habíamos visto, ¿no? De la parte de procesos con la parte física, con otros aspectos, ¿no? De hecho, este programa que tenemos aquí nos permite nosotros hacer arreglos no solamente de mostrar un equipo solo, sino que podemos añadirle, por ejemplo, bomba a otro equipo y hacer cómputos hidráulicos directamente dentro de este modelaje. Esto pues permite una ventaja porque nos permite nosotros adelantar bien temprano dentro del proceso de diseño, dentro de aspectos que son específicos del proceso. Pero esto va más allá, y de ahí es que yo quiero entonces permitirle a nuestro amigo Carl a que él nos presente entonces cómo integramos esto con las otras herramientas de 3D y cuál es el proceso que tenemos adelante. Así que Carl, con eso te paso a que tú puedas, Carl, with this, I'll let you move on to the next phase. So we're just going to start with this Epic 3 from it. So you want to stop sharing? I'm going to stop sharing so he can start sharing. Héctor, tú vas a hacer la traducción, ¿verdad? Poco a poco traduzco, sí. Ok. Vamos a tener una sesión de preguntas al final, ¿verdad? Eso es correcto, señor, eso es correcto. Vemos algunas preguntas aquí. Okay. Well, I do apologize for the change in language, and I've been trying to understand the first half of the presentation and doing my best, but Hector and I have worked together for years now, so I think I'm familiar with most of what Hector talked about there. Yeah. What I'm going to talk about is a little bit here is, first of all, is what we call Epic Cubed, which is our work process. So I'll talk about how we actually go about front-end design. I'm an architect, and all I do is I work on front-end conceptual design only. So most of our projects go from
1 week to 4 weeks to 6 weeks to 8 weeks. And Hold on. Because I have to translate a little bit. okay, go. Basically, básicamente lo que Carl está mostrando es el proceso este de EPIC, ¿verdad? Que cuando hablamos, esa C tuvo esa certeza en lo que tiene que ver costo, lo que tiene que ver itinerario y lo que tiene que ver con la parte técnica. Y este ejercicio normalmente dura de 4 hasta 8 semanas, quizás hasta 10 semanas. And so a couple of years ago, our leadership asked me to look at our front-end process because our clients are changing, to reinvent our front-end process to respond to our clients. And what we found was that our clients are saying these things to us. So, lo que él nos dice es que nuestra gerencia le pidió que para responder a las necesidades de nuestros clientes, que pudiésemos inventar la forma en que nosotros hacíamos el diseño el diseño de conceptual. So you can see here, better, faster, cheaper, non-linear, very visual, very graphic generation. They all have a PlayStation. They all think in a different way. Mm-hmm. So we've looked at our and said, how do we make it respond to our clients to deal with these topics that they've raised with us? Estos son las necesidades que nos piden nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Lo hacemos que no sea lineal, mejor. Lo hacemos simple, que responda a muchos de la generación de nuestros clientes hoy en día son de esta generación de los videojuegos, etcétera. Pues, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Este fue el reto que nos dieron. So we came up with Epic Cubed, which really does 3 things in a very rapid time frame, which is defines the function, cost, and schedule of a facility. So what it looks like, how much it costs, and how long it Estas son las 3 funciones, como le dije. Cómo se ve, hace la función, cómo funciona, cuál es su costo, cuál es su schedule, y que al final del día, pues, bien temprano el proyecto tenga esa certeza con esos aspectos. And it's made up of 7 different applications, of which a different duration, which I'll show on the next slide. Está hecho de 7 aplicaciones, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene diferentes duraciones. So 7 applications, which go from 1 week to 12 weeks, which is in blue here is what we use to define the design. And in green is 3 applications which look at other aspects of design like master planning, asset optimization, and process simulation. Estas son las 7 aplicaciones como las vieron aquí. Cada una va desde 1 semana hasta 12 semanas en lo que es diseño. Cuando es optimización de nuestro equipo, nuestras facilidades y lo que es este plan maestro, pues también estas actividades incluidas aquí y lo que son simulaciones de procesos ya por sí solas. So I thought what we would do today is really look at the conceptual design module that we have, application, and talk through that. Vamos a mirar dentro de todas esas aplicaciones, vamos a ver la más completa, que es la de diseño de conceptual. So we break concept design into 3 phases, and I say concept can be 6, 8, or 12 weeks, depending on the duration. 3 phases are what we call discover, and then the next phase is develop, and the final phase is what we call define. So, en esta fase, ¿no?, en la que estamos hablando de diseño conceptual, ¿verdad? Pues la rompemos en 3 etapas. Una que es la parte de descubrimiento, en otra el desarrollo y otra que es de definición. So we go through a process which is, first of all, we gather all the information we can, which is what we call pre-work, any existing information. La primera fase, pues, es la de pre-work, antes del trabajo, antelación al trabajo, donde aquí, pues, recopilamos toda la información necesaria para nosotros empezar a ejecutar. And then the major thing we do when we kick off the design is we have what we call an alignment workshop, which is about getting people to see the project in the same way. And I'll go to esta primera sección es la de donde hacemos una sesión de trabajo para que todo el mundo esté alineado, ¿no? Y esto, pues, él tiene esta gráfica que como muestra de una demostración de lo que
because when we start a project, everybody sees it in a slightly different way in the situation that we're in, and we try to get everybody to see, either be on the boat or in the land. So we're seeing it. Sí, esto es como ven aquí, esto es la perspectiva de cuando tenemos un grupo diverso, ¿no? Nosotros empezamos un proyecto, tenemos gente de calidad, de proyectos, de ingeniería, etcétera. Cada uno lo ve de su forma diferente. Como en esta escena había gente que veía, se alegraba porque veía el bote, el que veía el bote se alegraba porque veía la islita. And only when we're aligned can we then start to put our clients to then look at, generate options for solutions. And that's the next phase, which we call discovery phase, which is generating those options and those ideas. Y tan pronto tenemos a todo el mundo alineado, pues ahí empezamos dentro de esa etapa donde empezamos a evaluar las opciones y a buscar soluciones al problema. This discovery phase is very, very iterative. This is where we're doing a lot of quick, fast turnover of design. Once we've got the ideas and lots of options, we then hold what we call a target workshop, which is where we look at the options that we've generated. En esa fase de descubrimiento, pues donde se generan ideas, es muy dinámica, ¿no? Porque se buscan ideas, se revisitan, se vuelve para atrás, etcétera, hasta que encontrar a la solución o a un grupo pequeño de soluciones que son las que vamos entonces a evaluar en ese próximo reunión de trabajo donde vamos a evaluar esas opciones. And then in that workshop, from many options, what we look to do basically is just down select to one preferred option, one solution, which we will then develop detail for the completion of the concept design. Si de ahí, de esa sesión de trabajo, se selecciona una idea que es la que entonces se desarrolla a su totalidad, ¿verdad? Como la solución que va preferida para poder completar resolver el problema de nuestro cliente o el proyecto. And the final phase here is when we engage all the engineering disciplines to help us define in as much detail as possible and time available, and to create a report and then to present that concept design to our client at the end. Aquí, pues ya al final es la parte de definición donde traemos a otras disciplinas, donde traemos a los grupos de estimado de costos de la gente de construcción que puedan entonces ayudar a definir por completo el proyecto para darle el mejor estimado posible del proyecto. So I'm an architect and I think in pictures. So this is another version of that, but pictures, which is going to take us into the case studies which you're going to look at next. So, él va a mostrar ahora, como era un arquitecto que piensa en forma pictórica, pues él va a mostrarnos ahora cómo ese proceso ocurre, pero mostrándolo más gráficamente, ¿verdad? Las diferentes etapas del proyecto. And what this shows here is this is the front end piece and the alignment workshop I talked about, and it talks about what we do at the alignment workshop. The key here is that I can't do my job without Hector, and we work together collaborative. So we're working in parallel paths for developing the equipment list, process flow diagrams, which Hector is doing, and I'm looking at the facility layout and the facility program and what might be all the components that go around that to make a building. Aquí es la parte donde empezamos a romper la forma tradicional de trabajar en una forma lineal, donde empezamos a trabajar en paralelo y en conjunto, aunque ven que son dos líneas, hay mucho trabajo interactivo entre ellos. Cuando vimos la gráfica aquella donde había muchas líneas, curvilíneas, esa es parte de esa iteración. En la parte de abajo, pues todo ese proceso, todas esas herramientas que le presentamos de proceso, se trabajan aquí, ¿verdad? Hasta poder desarrollar y definir esos equipos y poderle dar información al grupo de Carl para poder entonces desarrollar el resto del diseño. And so where this first comes together between process and architecture is what we call an integrated equipment diagram. And that is a graphic which shows the optimal layout for the process, which is not constrained by a building layout. Yeah. Esta parte es donde entonces nos unimos, es y por eso es lo importante de tener herramientas como la que vimos anteriormente, que pueda desarrollar modelos de equipos con dimensiones correctas, porque aquí empezamos a mirar el proceso en su abstracto, pero con sus requisitos dimensionales, ¿no?
si yo necesito un tanque y una bomba, esa relación y esos espacios, yo tengo que poderlos reflejar antes de yo empezar a poner paredes y a poner pisos y elevaciones y demás, que pierdo la parte abstracta del proceso, pues yo voy a poder representar mi proceso en esta forma de este diagrama, que nosotros lo llamamos diagrama integrado de equipo, que es donde es el proceso con sus dimensiones físicas, solamente del proceso. And here's the key to this early visualization and 3D looking at the design, is that historically the IED, the integrated equipment diagram, has been 2D only and flat. But now we're making that 3D as early as possible. So you can see here, and early as week 2 of this concept design, or week 3, we're already visualizing it in 3 dimensions and using the tools that we have to think about it 3 dimensions. Uno de los avances que hemos tenido con estas herramientas de 3D es que normalmente este equipo de diagrama integrado pues se desarrollaba en 2D, o le dábamos un diagrama de flujo, o le dábamos una lista de equipos, pero se hacía bastante difícil poder traducir eso, especialmente en procesos que tienen elevación, donde tenemos interacción por gravedad, que tenemos diferentes elevaciones. Pues ya aquí, esta semana, lo desarrollamos en 3D y de ahí podemos llegar a empezar a hacer estos target workshop I talked about, which para que y de izquierda lo que son los pisos que tenemos allí, son los para darnos y eso cada día se discutió con el cliente nos dijo no, porque es que yo necesito esto, necesito el acceso al detalle por paredes y pasillos. Esto pues le permite acá, tan pronto eso está decidido, ya es cuestión de poder ver cómo él lo arregla dentro de un edificio. And so you can see here in the building that it reflects the integrated equipment diagram with the utilities and the process flow running from right to left line here. And you can see that we haven't modeled in great detail the pipe rack or the piping chasers, but we're zoning out the important areas of the building so we understand where that's required in a 3-dimensional or vertical stack. El entendimiento que le daba el diagrama de interactivo de integrado de equipo, que mostraba las utilidades, mostraba cómo el flujo se iba moviendo, ¿verdad? Desde cierto punto en adelante, pues eso le permite entonces al arquitecto poder integrar esto sin tener que ir mucho más allá, porque él ya sabe que la relación del flash dryer con los reactores, sabe cuál es esa relación, que él simplemente pues está siguiendo el flujo, le permite con poco detalle también empezar a hacer planes de cómo esas áreas que están en azul y roja, pues son áreas de tuberías y de ventilación, ¿verdad? Que eventualmente se van a servir para poder correr entonces las tuberías y la parte, las conexiones eléctricas de implementación. So it's integrating process equipment, piping chasers, building structure, and building elevations all coming together, coming from that integrated equipment diagram. Y aquí pues ven cómo esto empieza a integrarse justamente donde tienes equipo, donde empiezas a ver tubería, empiezas a ver estructura, y empiezas a ver parte de la arquitectura en una forma integrada, que le permite entonces al cliente tomar decisiones y nos permite a los estimadores pues, tener un buen estimado bien temprano. Y como les dije, este trabajo, how long did it take us to get here? So that was about, I think it was 4 weeks to get to this stage, right? So el trabajo que ven aquí corresponde a un trabajo que nosotros llamamos de viabilidad y tardó 4 semanas en llegar a ese punto. And of course, buildings don't live in white space, they live on a site. And so this was the site layout that it was on, and you can see there's other components to that.
And you can see here the other elements of the process which are actually external to the building, which then you can locate on the site layout. Y aquí pues empezamos entonces a ver cómo esto, ¿verdad? El edificio no trabaja en el abstracto, sino que se entonces trajo la información de la localidad donde se va a poner el proyecto. Se tomó entonces una decisión de cómo ese edificio y ese proceso trabaja con el site, ¿no? Y aquí se empiezan a ver cómo vamos a mover materiales dentro del site, cuál va a ser el tráfico. Este proyecto this was in Wuhan, right? This was in Wuhan. Este proyecto era en Wuhan, China, antes del COVID. Y ahí pues interesante cómo el tránsito y cómo la interacción con las comunidades, etcétera, todas esas cosas se empezaron a ver aquí dentro de eso y se tomó esa decisión de cómo ponerlo en el site. So how are we doing for time? Are we still okay? Sí. Okay. So I'll show another example here, and you'll see a pattern of how we put it together. Gilberto, me pregunta Carl, ¿verdad? Como empezamos un poco tarde, ¿cuánto tiempo adicional tenemos? Son las 20:16. Tenemos alrededor de 15 minutos más. Ok. ¿Para empezar preguntas o 15 minutos para la presentación? Vamos a darle 10 minutos y comenzamos las preguntas y respuestas a las 8:20. A las 8:20. No, a las 8:20 no, a las 8:30. Ok, muy bien. Son las 17 ahora. A las 8:30 ahí terminamos y hacemos preguntas y respuestas. Está bien, tenemos 15 minutos más de presentación. Perfecto. Yeah. So this is another project, and what's different about this one is that this was very much a vertical relationship of the process equipment. So it required on gravity to make the process work, and so it became very much a three-dimensional puzzle that we had to think about. Sí. And this was the integrated equipment diagram that Hector produced. So, también es un proceso, es un diagrama integrado, ¿verdad? Como les dije, esto lo desarrolla el ingeniero de proceso. Aquí tenemos que este proceso, a diferencia del otro, es un proceso que es muy vertical, como pueden ver. Y aquí nosotros tenemos una especie de diagrama de flujo de proceso en 3 dimensiones. Si se fijan, la flecha verde y la flecha violeta, esto muestra la dirección de flujo de proceso, es decir, de materiales y de líquidos. Y se ve como el proceso va fluyendo a la parte de arriba, vuelve y baja, vuelve y sube, etcétera, etcétera, porque esta es la naturaleza de ese proceso y no había otra manera de poder demostrar esto que no fuese usando una herramienta 3D como la que tienen aquí para poder entonces demostrarle el proceso. Esto no es el edificio, como le dije, esto simplemente muestra, aquí podemos discutir la fase que ven a la mano izquierda, son unos tanques de solución. Ahí pudimos discutir los tanques de solución. Después la parte de revestimiento y después la parte final de empacadura. Cada una de estas cosas se discutió en su totalidad, se llegó al arreglo de cuántos niveles, etcétera, cómo lo íbamos a acomodar. Y de ahí, entonces se lo pasamos a Carl. And so in this particular project, as every project, cost is key. And the client wanted the most efficient, most compact configuration of that equipment we could possibly achieve. Este proyecto, pues uno de los requisitos que nos da el cliente es que este proyecto es un proyecto en Saudi Arabia. Ellos tienen unos requisitos en particular y parte de las necesidades del proyecto era que hiciera lo más compacto, lo más costo eficiente posible. So as an architect, I find it interesting that I'm designing a building without any skin on the outside and it's just flat floors. Él menciona, ¿verdad?, que como arquitecto, pues que es interesante para él desarrollar un proyecto donde no tiene edificio, ¿no? Pero básicamente tiene el arreglo necesario para el proceso. But you can see here that this became very much a compact, open structure. It was basically a structure around the process equipment. Esto pues terminó siendo, inicialmente tenía un edificio, pero esto terminó siendo una estructura alrededor del equipo de proceso. Si se fijan, inicialmente, pues cada uno de esos bloques, él sacó el edificio y aquí él pudo ver cómo localizaba el proceso de tal manera que era la forma más compacta que siguiera la lógica de proceso, ¿no? De flujo de proceso. And so that integrated equipment diagram ended up in this configuration, tightly put together, but was geared around the process. Y este pues el resultado final, ¿verdad? Donde quedó esto bien compacto
Inclusive, esto nos permite a nosotros mostrar inclusive tuberías principales, ¿verdad? Muy importante. Nosotros tenemos tuberías aquí de 14 pulgadas, etcétera, que queríamos asegurarnos de que se mostraran propiamente y hasta ese tipo de detalle, inclusive Bayer, pues fue algo especial que él desarrolló, pero esto pues muestra las particularidades del proyecto. And I think it's worth mentioning, and I'm zooming in here because what we do with this level of detail on this model is that, just like we're doing here with everyone on the call today, we'll work with our clients and they will say, can I go look at this part of the model? And we can go in, we can zoom in and we can look at it. And you can see again, not everything's modeled, but just enough. Sí, él muestra aquí, ve que una de las ventajas de tener este tipo de que cuando estamos discutiendo esto con nuestro cliente, ya en la tercera, cuarta semana, podemos ir inclusive sobre detalles, ¿no? De cómo acceder, bueno, cómo yo hago para cambiar esta pieza, cómo yo llego aquí a este instrumento, cómo accedo a esta válvula, cómo yo llego del cuarto de control aquí. Y si se fijan, pues esto permite acercarnos y darle tener ese tipo de discusión bien temprano, antes de que todas las demás ingenierías inclusive se empiecen a envolver. Okay, let's do one more, right? Y vamos a hacer un caso más. A different kind of project. Este es un proyecto que es diferente a esto, porque estos que vieron aquí son proyectos más industriales, más proyectos que tienen ese tipo robusto. El primero fue un proyecto de alimentos derivados del maíz. Este en particular es un proyecto que tiene que ver con urea, con recubrimiento de urea. Este que vamos a ver ahora es un proyecto de una facilidad biológica donde preparamos lo que son cell culture, donde bregamos con bioreactores, etcétera, y purificación de estos productos biofarmacéuticos que son de alto costo y alta importancia. So now you can see how our work process works, and this is a different type of facility, as I mentioned, a single-use facility. But here we zoom in, you can see that we're into a lot more detail at the integrated equipment diagram level. Aquí, si se fijan por el tipo de proyectos que hay, por el tipo de facilidad que aquí no vamos a encontrar que tenemos mucho. Esto es facilidades que son usando equipos desechables. Aquí pues es bien importante tener relación, entender exactamente la relación de muchísimos equipos pequeños, equipos de conexión, etcétera. Muchos de estos componentes pues los adquirimos directamente de suplidores bien específicos y ya al adquirirlo no tenemos que desarrollarlo. Tenemos el modelo y simplemente lo podemos aquí, pero cómo lo arreglamos es la parte interesante, que vemos el detalle de cada una de las particularidades del proceso. So again, this is put together in the first 2 to 3 weeks of the project, and this is the integrated equipment diagram, but it allows us to then look at every single unit operation individually and perfect or get that as close as we can to what the client wants before it's overall building layout. Y aquí pues, como estaba mencionando Carla aquí, ahora aquí, les da la oportunidad de traer estos equipos, hacerle el arreglo y poder discutir, ¿verdad? Si ven cada una de donde tenemos las columnas de cromatografía, tenemos el área de harvest, tenemos el área de bioreactores, el área de solution prep, pues ellos en vez de tratar de ver esto en nuestro edificio, podemos analizar con ellos, cada uno de ellos individual, y poder llegar a un acuerdo desde lo que le conviene el proceso antes de poner esto dentro de un edificio. So you can see the layout here and the configuration in the diagram, and you will see on the first picture here how that almost translates directly into the building layout. So you can see that integrated equipment diagram is not exactly the same, but is a similar kind of diagram actually when you look at the floor plan of the building. Aquí ven como ya el equipo, el diagrama integrado, ¿verdad? De equipo, pues se convierte entonces en una facilidad, ¿verdad? En producción, ¿verdad? No solamente mostramos el proceso, también nos permite mostrar las áreas, la clasificación de áreas. Por ejemplo, aquí tenemos cuartos que son clasificados grado C, grado D, áreas no clasificadas, nos permiten ver cómo se mueve el flujo, como él muestra aquí. Muestra entonces el flujo de materiales, el flujo de personal, porque estos son unos aspectos que se establecen bien, que son muy importantes en este tipo de proyectos. So this
model was produced for a target workshop. So this was after 6 weeks. So you can see the level of detail that we can get to in 6 weeks. But what I also want to show here is Lo que ven ahora mismo aquí es el resultado del trabajo de 6 semanas de trabajo. ¿De cuántas personas? 3 people working, right? 3 personas trabajando en este proyecto por 3 semanas. Este es el resultado que tienen. El grupo que teníamos con el cliente era un grupo lean, donde teníamos teams con el cliente, nos reuníamos con ellos en este Big Room Approach, y este es el resultado. So to finish a little bit of fun, I talked about gaming generation and highly visual. So we're starting now in our models is instead of where we normally write down what the gowning protocols are, etc. Now we can have interactive icons. Aquí, por ejemplo, esta es un área donde, esto es una área farmacéutica, ¿verdad? Donde ustedes han visto hoy en día, ¿verdad? Con esto de COVID, cómo la gente se pone las vestimentas y eso. Pues estos son unos aspectos bien importantes de esto, ¿verdad? Y como para darle este aspecto a esta generación de los videojuegos, pues entonces empezamos a darle interacción a los equipos, como ven aquí. Vemos aquí cómo se abren, se cierran, se pueden abrir y cerrar las puertas. Vimos cómo estaba la parte de gowning y vemos entonces las áreas clasificadas, como le está mostrando ahí. So, in summary, that's how we've kind of reinvented what we do as a front-end process and how we're trying to drive that 3D visualization as early as possible into the conceptual design by having a big library of equipment that we can use, but also only modeling enough to be able to take the important decisions in the design process that we need to take. Esto, pues, en resumen, como dice Carl, y me uno a sus palabras, esto muestra cómo nosotros hemos traído esta visualización para ayudarnos a poder agilizar el proceso de diseño, de conceptualización y poder tener estas discusiones con el cliente. Traemos esto de tal manera de que nuestros clientes tengan una interacción conjunta con este grupo, donde reunimos grupos de ingenieros con arquitectos, con otras disciplinas como ingenieros de aire acondicionado, etcétera, para poder tener al final del día este tipo de reinventarnos a nosotros en la forma que ejecutamos el diseño y que podamos hacer. Queremos exhortarlos a ustedes, que son los representantes de la profesión en la República Dominicana, que empiecen a reimaginar cómo ustedes pueden rehacer las cosas que ustedes hacen diariamente, porque este es el futuro. El futuro nos está pidiendo a nosotros que nos reinventemos de tal manera de que podamos presentar diseños en una forma no tradicional y de esa manera servir mejor a nuestros clientes. Así que con eso terminamos nuestra presentación y le damos las gracias al Instituto de Ingenieros Químicos y al CDN de Ingenieros Químicos y al Colegio y al CODIA por habernos permitido a nosotros presentarle esto a ustedes. Así que muchas gracias y abiertos a preguntas. Bueno, señores, el Consejo de Dirección del Núcleo de Ingenieros Químicos y los más de 100 asistentes que han estado en esta conferencia le dan las gracias tanto a el ingeniero químico Héctor Dávila como a Carl Underwood. Hemos visto aquí, señores, hemos visto cómo integrar la ingeniería de procesos con la arquitectura directamente utilizando el diseño de herramientas tridimensionales para que todo, cuando se diseñe la planta, todo quede bien. A partir de este momento, señores, cualquier pregunta será bienvenida por todos ustedes. Ante todo, Carl, thank you very much for your lecture. Thank you very much. I very much appreciated the opportunity. Thank you. First question, primera pregunta la tenemos con Jacinto. Jacinto, bienvenido. Mira, a ver, Jacinto. De micrófono. De la Rosa. Lo escuchamos ahora. Jacinto, bienvenido de la Rosa. Prende el micrófono. Micrófono, Jacinto. Lo que estoy tratando hace rato. Ahora. ¿Me escucha él? Ok. ¿Me escuchan ahí? Ustedes, Sí, lo escuchamos, lo de la escuchamos. Rosa. Muchas gracias. Buenas noches.
Yo soy Jacinto, bienvenido de La Rosa, desde Puerto Plata. Un placer. Brevemente, yo trabajé para la Corporación Dominicana de Electricidad, para la central térmica, por 21 años. Así que yo estuve en planta durante ese tiempo. Estoy retirado ahora porque me dedico a la docencia. Fíjense, dentro de esos diagramas, fundamentalmente yo vi equipos y estructuras integradas. Y los equipos de control, por ejemplo, los cuartos de control donde se va a controlar, a monitorear el proceso. Eso cabe ahí dentro de esos diseños que ustedes tienen. De hecho, no vimos el detalle, pero eso es uno de los aspectos principales que consideramos. O sea, lo que son cuartos de control, puntos de remotos de control, lo que son subestaciones eléctricas, lo que son generadores de emergencia. Todos esos elementos se incluyen dentro de ese modelo. Ahora, la parte que vieron ustedes de este desarrollo llegó hasta lo que nosotros llamamos el Target Workshop, que es el primer encuentro con el cliente. Todavía ahí nosotros no hemos envuelto otras disciplinas como son la disciplina eléctrica, donde entonces, porque obviamente aquí todavía no sabemos si ellos iban a estar de acuerdo con que llevamos este número de equipos. Ahí se desarrollan las cargas, se discute cuál es la arquitectura de control y entonces se incorporan eso dentro de ese diseño. Pero dentro de ese periodo de diseño conceptual, que quizás dure de 6 a 8 semanas, a lo máximo 12 semanas si se va a un diseño conceptual formal, esos aspectos se tienen que incluir porque son aspectos esenciales de ese diseño. Una pequeña sugerencia. ¿Se puede? Sí, diga, Jacinto. Gracias. En esos diseños, ¿no se podría numerarlos? Es decir, cada uno de esos procesos, numerarlos, los flujos, por ejemplo, y ponerlos a colores diferentes de cada una de los materiales. Es decir, colorearlos con diferentes y también numerarlos para que se pueda entender un poquito más. Es excelente. Lo que pasa es que los diagramas que ustedes ven no son diagramas lineales. Esos diagramas uno los toca y tienen información viva dentro de ella. Dentro de eso tiene el número de equipo, tiene el tamaño del motor, toda la información que nosotros queremos llevarla, la ponemos ahí. Y eso pues permite a nosotros tener ese tipo de interacción. Sí, Héctor, y es posible darle movimiento a cada una de esas cosas. Sí, en la última etapa tenía movimiento, estábamos en movimiento. De hecho, nosotros usamos eso también para mostrar, por ejemplo, eventos de construcción. Si, por ejemplo, un área existente que tenemos que mover el equipo, nosotros tomamos el equipo y vemos el equipo moviéndose desde que lo depositan allá en el patio hasta que lo traen adentro del edificio, vemos ese movimiento completo. Sí, yo me refiero al movimiento de los flujos dentro de tuberías, por ejemplo. No, lo que pasa, acuérdense que esos trabajos que ustedes vio se desarrollan, se puede hacer, pero nosotros estamos trabajando con un proceso ágil. ¿Sabe? Ustedes vieron aquí esos modelos que se desarrollaron en 3 a 4 semanas. ¿Sabe? Empezamos en un papel en blanco y en 3 a 4 semanas tienen ese tipo de desarrollo. O sea, y esta es la cosa, o sea, porque como mostrar algo fluyendo dentro del equipo, sí, es algo pero realmente para el objetivo de tener el costo y la definición del proyecto, realmente no nos trae ningún valor hacer eso. Sí se ve muy bonito y se puede hacer, pero no durante este periodo de tiempo. Ya. Guillermo. Ángel Emilio, ¿vas a hablar? Sí, me gustaría hacerle una pregunta a Carl. Ángel Emilio Hernández, señores, ingeniero químico. Carl. Oh, gosh. Carl. Yes. Thank you for that excellent presentation, you and Hector. In terms of economical and time-wise, what's the difference between using AutoCAD and using your products? ¿Cuál es la diferencia en utilizar AutoCAD? Ok, tradúcelo. Yo le pregunté acá, en términos económicos, ¿cuál es la diferencia entre uso en el programa que nos están mostrando y el uso de AutoCAD?
el cual también se puede usar en 3 dimensiones. It's a great question. Something we talk about a lot in the office, because we also use Revit in the process, but I use SketchUp because as I'm thinking, as I'm actually drawing as well. So I'm using like paper to actually generate the design. And so we actually convert that model. We take it from SketchUp into Revit at a point in the process to add more detail to it. So so the information builds and it doesn't get lost. Y quiero añadir, sí, y quiero añadir una cosa a lo que dice Carl. Acuérdense lo completo, Héctor, dilo completo. Repita lo que él dijo. Todo lo que él dijo. Bueno, lo que él está diciendo es que cuando él trabaja, cuando él hace el diseño, sí, nosotros tenemos esa discusión todo el tiempo, porque obviamente estos elementos son para diseño preliminar. Obviamente nosotros usamos Revit, usamos AutoCAD, básicamente herramientas 3D. Nosotros ya prácticamente no hacemos dibujo en 2 dimensiones, pero sí usamos AutoCAD y al final le podemos entregar clientes en AutoCAD. Pero a la misma vez que él está, o sea, él no pensó y dibujó, él está dibujando en 3 dimensiones y pensando. Y adicional a eso, acuérdense que yo mencioné, la parte de equipo la hace el ingeniero de proceso. Nosotros no queremos ingenieros de procesos que pierdan el tiempo que usan para desarrollar, para hacer balance de masa, para pensar en el proceso, para hacer destilaciones, etcétera. Nosotros hemos podido automatizar la generación de estos bloques de equipo y usar bibliotecas de equipo para que el ingeniero de proceso pueda ir, necesito una centrífuga de 48 pulgadas. Pues mira, ya yo tengo una centrífuga de 48 pulgadas, la puedo usar. Ok, si yo trato de hacer eso en AutoCAD, yo necesito un ingeniero de proceso que pueda trabajar en AutoCAD y me va a tomar más tiempo. En general, los equipos, como vimos allí, los de los tanques y cosas como esas, yo entro a las dimensiones y se genera un tanque. O sea, que es un proceso que se puede hacer en AutoCAD. Claro, se puede hacer en AutoCAD. Y por eso yo lo exhorto, si eso trabaja mejor para ustedes, se puede funcionar. Pero nos hemos encontrado que para poder pensar y realizar a la misma vez, como dije, estamos trabajando en forma no lineal, pues esa herramienta ha sido más exitosa para nosotros. Héctor, Gilbert. antes de otra pregunta, quiero dar una información. En estos momentos hay 3 ingenieros químicos y ya han habido otros ingenieros químicos que están diseñando planos de proceso para ser entregados a la Dirección de Tramitación de Planos del Ministerio de Obras Públicas de plantas de proceso que actualmente están en formación en la República Dominicana. Que tiene el Consejo de Dirección de Ingeniería Química para este año 2020-2021 es que entre el CODIA y el Ministerio de Obras Públicas y entre el CODIA y el Ministerio de Medio Ambiente se haga una alianza bilateral para cada vez que haya una planta de proceso que quiera legalizarse o una que no esté legalizada, poderla legalizar y que los ingenieros químicos puedan ejercer su ejercicio profesional. Esa es la información que quería dar. Otra pregunta. Gilberto, Gilberto. Ok. Sí, Por aquí. Ok. Cuando yo estuve hablando con Gilberto sobre el tema que se está tratando hoy, yo le decía que ahora me arrepiento. Yo decía, bueno, nosotros como ingenieros químicos diseñamos el proceso y usamos los equipos que se requieren para cualquier tipo de proceso y después se lo damos a un dibujante cualquiera, pero ahora he entendido que esto es una labor multidisciplinaria para que al final el proceso multi e interdisciplinario, el proceso quede
de manera satisfactoria, bien, con todas sus dimensiones, porque ahí está interviniendo el que conoce el proceso que se va a hacer. El que tiene sus dimensiones, entonces entra la parte técnica en lo que es la arquitectura. Ya habiendo trabajado el ingeniero químico, el electromecánico, así que es algo multidisciplinario para que al final todo quede bien. Entonces, considero que esto que hemos hecho hoy no debe quedarse ahí solamente. No, no. O sea, esta parte, esto es como el cebo. Yo creo que esto debe ir más allá. Entonces, hay una responsabilidad del CDN de Ingeniería Química, de Ingeniería del CDN, ¿ok? Para que esto se pueda expandir y se pueda aplicar de manera satisfactoria aquí en República Dominicana, o sea, utilizando esta herramienta que ellos nos han presentado. Por eso le agradezco a Underwood y a Ávila por esta interesante, y al CDN por esta interesante presentación. Muchas gracias. Otra de las metas que quiero decir es comprometer tanto a Dávila como a Carl de que teníamos en el pasado dar un adiestramiento sobre instrumentación y tubería para los diseños de plano de proceso, que no se pudo. Pero en la medida que la pandemia nos pueda dar breaking, queremos comprometer a Héctor Dávila y a Carl de un adiestramiento, aunque sea de manera virtual en el futuro, durante los próximos 12 meses que se nos presentan. ¿Qué te parece la idea, Héctor Dávila? Excelente. Carl, they are asking us to make a commitment to expand in our presentation for them. Yeah, por supuesto, Gilberto, siempre estamos a la mayor disposición, claro que sí. En esa tónica también, en esa tónica, yo no quiero dejar fuera a una persona que también ha ayudado con la formación de plano del proceso, que se encuentra entre los 95 participantes que estamos aquí. El ingeniero Axel Medina, directamente desde la Isla del Encanto, desde la isla de Puerto Rico, que se encuentra con nosotros, que ha ayudado en el pasado con este adiestramiento sobre instrumentación y tubería. Una persona. Sí. O sea, también eso. Otra pregunta, Mira, señor. Gilberto, con el permiso, tengo una pregunta aquí desde hace un ratito de Juan Carlos Bueno. Y es una pregunta para Carl. Carl, están preguntando, how can we improve communication between architects and engineers in the team? Good topic. Yeah. Is that the question? That's your question for you. Yeah, that's your question. You know, I'm an architect, but I spent a number of years actually managing, being a design manager, managing engineering disciplines. Let me translate, chicos. So, él es arquitecto, pero él ha participado como gerente de diseño a través de muchos años también. And in fact, I managed an architect called Santiago Calatrava in that kind of engineering environment. So he was the most challenging person I've actually managed so far today. And it's all about just collaboration. It's about alignment. It's about getting everybody to see the problem the same way. Él menciona que a través de ese tiempo lo que él ha podido aprender es que esto es una forma de realmente necesita colaboración, necesita alineamiento, necesita trabajo en equipo para que así podemos mantener esa comunicación, no crear islas, sino tener esa comunicación pendiente. And it recognizing that everybody has an ego and everybody wants to be heard in the design process. Y reconocer que todo el mundo tiene un ego y que cada uno quiere tener reconocimiento durante el proceso. Quiero expresarle que esta conferencia se está grabando, está siendo transmitida por YouTube y se está grabando y se va a subir a YouTube para que cada uno de los participantes también tengan acceso a ella. Edítela, por favor.
Ajá. Gilberto, quiero mandar un saludo aquí a la ingeniero Lourdes Dávila desde San Francisco, que tiene cierto Hola. parentesco conmigo. Hola. Pregunta solicitud. Sí, adelante. Gilberto, tengo una pregunta solicitud. Sí, sí. Vamos arriba. El profesor Freddy. Bien, yo soy Freddy García de la Escuela de Ingeniería Química, coordinador de la Cátedra de Tecnología. Y mi solicitud es preguntarle a los señores expositores, que ha sido muy brillante su exposición, cómo la Escuela de Ingeniería Química De acuerdo, de la Autónoma de Santo Domingo, nosotros podíamos conseguir un software que se adecue a la herramienta de AutoCAD, ya que nosotros conocemos la herramienta de AutoCAD e inclusive la hemos puesto en funcionamiento en la escuela para los futuros ingenieros. Para nadie es un secreto que la Escuela de Ingeniería Química de La Guardia es la más grande del país y la que más ingenieros químicos aporta prácticamente en el área del Caribe. Y sería de mucha utilidad ver si los amigos Dávila y el ingeniero podrían ser vías para ver cómo nosotros podemos obtener un sistema de software que nos mezcle la herramienta AutoCAD con la herramienta tridimensional, que ya es uno de los últimos avances tecnológicos que hay en el diseño de plantas industriales. Específicamente porque nosotros los ingenieros químicos en nuestros estudios no tenemos este tipo de información a mano y al final viene siendo como una maestría o una pasantía o una especialidad cuando uno termina familiarizarse con un sistema de estos que ellos brillantemente han expuesto en su exposición. Eso es profesor, muy gracias por esa pregunta y de hecho yo soy muy comprometido con la educación de las nuevas generaciones de ingenieros. Yo de hecho participé por cerca de 7 años dando repasos de reválida y siempre estoy a la disposición de ayudar a los estudiantes de ingeniería, especialmente ingeniería química. Y la pregunta es muy interesante. Obviamente esto tiene ciertas limitaciones, pero Carla, the question they asked was whether there is a software that this is a question asked by a chemical engineering professor at the university, whether for the students, whether there is a tool they could actually, they do take AutoCAD, but something they could integrate on their program using a 3D. And I think beyond the trial time for SketchUp. Por ejemplo, la herramienta que ustedes vieron que estamos usando, con que desarrollamos todos estos arreglos, se llama SketchUp. Y esa herramienta te permite, si no, tenemos que averiguar si viene una versión de estudiante, número uno, pero si hacen el ajuste, ¿verdad? Durante el proceso durante el programa, quizás durante una de sus clases, ellos tienen una versión que te da 30 días para tú probar la herramienta y es completamente funcional. De hecho, esa herramienta viene con un equipo completo de entrenamientos de video que los pueden usar para poderse familiarizar con la herramienta. Y se llama Trimble SketchUp, que se lo podemos hacer llegar a Gilberto a través de Gilberto. Hacerla llegar al núcleo de ingenieros químicos del CODIA. Sí, cómo no, se lo hacemos llegar. Guillermo. Sí, Ángel Emilio. Déjame aclararle al profesor lo siguiente. Yo no soy vendedor de AutoCAD, pero he tenido alguna experiencia trabajándolo en diseño de diferentes tipos de plantas. AutoCAD tiene todos los módulos de 3D y probablemente tiene muchos accesorios donde podamos usar productos similares para una planta. Sí. Eso es importante. Yo no quiero quitarle a AutoCAD de ninguna manera. De hecho, AutoCAD es una herramienta de diseño, de ingeniería, de arquitectura profesional, seria, por excelencia. No quiero quitarle a eso para nada. De hecho, nosotros usamos esto por la razón que le explicamos. Y de hecho, todos los modelos que presentamos nosotros son completamente exportables a AutoCAD.
O sea, yo puedo desarrollarlo en esto y lo que genero aquí se exporta a AutoCAD de la misma manera que un modelo que está en AutoCAD lo puedo importar al modelo y es completa. Hoy en día los software, los programas tienen que tener esa compatibilidad porque si no están destinados a perecer, si no se pueden conectar con nada más. Señores, ahora les presento a José Ramón Frías Sosa. Gracias, Gilberto. José Ramón Frías, aunque en mi pantalla dice Marilu Frías el nombre de mi hija, pero la estoy tomando prestada. Yo he manoseado un poco SketchUp y un poco también AutoCAD. Me parece que AutoCAD es mucho más pesado y tengo entendido que SketchUp tiene una versión para fines educativos que creo que es gratis. No puedo afirmarlo, pero me parece que tiene una versión para fines educativos y tiene un viewer también, de manera que si tú produces un trabajo y quieres que otra persona lo vean, esa persona adquieren el viewer gratis y pueden ver todo el resultado sin necesidad de comprar el equipo. Quiero recomendarle a las personas que han hablado que una vez que terminen pongan su micrófono en mute de nuevo para que no haya más interferencia. La presentación es excelente, muchas gracias a los presentadores, Héctor y Carl Underwood. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias. Y Fría, buen punto con relación al software, ¿verdad? Al viewer que tiene. También tiene ahora una aplicación en línea que uno puede levantar el modelo en línea y verlo en línea. No necesariamente tiene que bajar el programa acá. Lo que no puedes manejarlo y crear, pero para eso, pues sí. Y como dije, vamos a tratar de averiguar si hay una versión académica, pero por lo menos tienen una versión completamente de la versión profesional válida por 30 días. ¿Alguna otra pregunta? Señores. Bueno, señores, ha sido una gran noche. Dígame, Tanya. Creo que hay otra pregunta en el chat. Creo que hay otra pregunta en el chat. Verifica. ¿Cuál es? Yo andaba buscando y no encontré ninguna, pero la persona que la hizo, Gabriel Jiménez. Gabriel Jiménez. Imagínate tú, ¿y cómo sé yo? Pero léela tú, Tanya. Ok. Dice Gabriel que para estos casos de diseño 3D, si es posible utilizar AutoCAD 3D en planta, una versión de Autodesk que permite realizar planos de proceso con equipos Buenas noches. industriales. Ok, está Gabriel. Y que si tiene una versión para estudiantes. Realmente no fue una pregunta, fue una aclaración con el tema de los software para ese tipo de diseño, de que yo utilizo AutoCAD Plan 3D y en él se pueden instalar equipos ya con dimensiones, así como mostraba el señor Dávila, sin necesidad de pagar una licencia, solamente con la versión de estudiante. Eso es correcto y de hecho vamos a ser claros, o sea, no estamos tratando, SketchUp trabaja para nosotros, Revit tiene una versión ligera también que funciona, y de hecho si tienen la base de datos se puede usar. La razón por la cual para nosotros era ventajoso, especialmente la parte de ingeniería química, es que para el ingeniero químico de procesos, nosotros no queríamos convertirlo, ¿verdad? Si yo traigo aquí a individuos que su valor es poder hacer balances de masa, energía, destilaciones, etcétera, yo no quiero tomar su tiempo en desarrollar, ¿verdad? En desarrollar gráficas. Yo quiero poder dar a ellos un sistema automático que, por ejemplo, en ciertas dimensiones y salga el equipo. Por tal razón, SketchUp es perfecto para eso, porque SketchUp es una versión abierta, te permite programar en un programa que se llama Revit, y los modelos y estos programas de automatización, ¿verdad? Como te dije, yo tengo ahora mismo, y eso no solo porque no lo tengo en esta computadora, pero yo puedo dibujar un tanque con una bomba y automáticamente tiro una tubería entre el tanque y la bomba, después yo selecciono un nozo. Y de ahí puedo hacer un cómputo y tirarlo a otro tanque y ahí me hace un cómputo hidráulico en el proyecto de SketchUp. ¿Sabe? Estamos viendo ver qué herramientas se pueden usar. Aquí el mensaje no es si yo puedo dibujar en 3D. Sí se puede dibujar en 3D. Es qué herramientas yo puedo usar para poder automatizar los trabajos
que normalmente se hacen de ingeniería que van más allá de la parte gráfica. Porque acuérdense que tenemos que reinventarnos. Porque si yo tengo que dibujar el equipo y tengo que entonces esperar que alguien venga y corra una tubería y tengo que entonces hacer un cómputo de hidráulica y tengo que darle tamaño a la línea, todos esos son pasos que si yo los puedo automatizar y los puedo hacer acá en un solo punto automático, una cosa que normalmente me tomaba 8 horas, ahora la puedo hacer en 8 minutos. Pues señores, esto es algo que es ventajoso para el consultor de ingeniería como para el cliente que le está montando. Porfirio Odalis Alcántara. Hola, buenas noches a todos los presentes acá en la conferencia. Y agradecerle a Héctor por su presentación. Quien les habla es miembro de la Escuela de Ingeniería Química, especialmente en la Natura de Diseño de Plantas y en la Universidad Pedro Enríquez de Ureña, en la UNP. Entonces, he visto la presentación, tengo ciertas inquietudes, sé que el tiempo es limitado. Me voy a limitar a hacerle una pregunta a Carl como arquitecto y por su trabajo de integración con los ingenieros químicos. Y me gustaría escuchar cuál es su opinión sobre la integración con el paisaje y el impacto ambiental en el diseño de plantas. Esa pregunta sería para Carl, me gustaría escuchar su impresión. Es de arquitecto. The question is, how to integrate your design, with the landscape and with the environmental design. Another great question, right? Yeah. Every site is different and every location is different. Cada localidad es diferente y cada sitio es diferente. So, but we go through a methodology to do that. So we have a system where we look at the context and the constraints and the opportunities for each site. La metodología que se ha desarrollado mira the context, the constraints, the opportunities. Mira el contexto, mira a cuáles son las restricciones y mira cuáles son las oportunidades para así poderlas poner dentro de un site en particular. And the more things you can't do on a site makes it easier to design because you have to work around those things that you cannot do. Yeah. Entonces, cuando más restricciones hay, más restrictivo hay, pues más fácil es el diseño. Cuando tú tienes 100 acres de terreno y lo que necesitas es uno, pues entonces, y no tienes restricciones, pues ahí tú tienes más grados de libertad con los que puedes trabajar. So for an example, one I was dealing with last week was looking at the prevailing wind on a site tells you where you can or you cannot locate your cooling towers because of what might be entrained into the building. So that's how you kind of build up the picture. Por ejemplo, un ejemplo, y de hecho estamos hablando de trabajo preliminar, esto es un proyecto en Australia donde se tuvo que mirar a cuál era la dirección de viento prevaleciente para dónde poder localizar las torres de enfriamiento para que entonces el plume de la torre de enfriamiento no entrara al edificio. Y de esa manera pues se empiezan a desarrollar y a tomar decisiones que ya no son solamente el edificio proceso, sino que afectan a cómo lo localizamos en el site. So it's layering all that information from environmental to civil road design to wind to the solar where the sun comes into the building, and it's building that picture to say here's where the best place where the building should be located. Cuando se pone el conjunto de las restricciones ambientales, de la parte de tráfico, de la insolación, cómo el sol le aplica al edificio y cómo las necesidades, ¿verdad?, de flujo, etcétera, pues son las que entonces empiezan a dar forma de cómo debemos localizar esa planta en el sitio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores. Perdón, una última pregunta, perdón. Una última pregunta, señores. Sí, para Héctor. Escuché un momento que mencionabas
por ejemplo, si querías agregar un tanque, de hecho vimos que existe un ejemplo, y comentabas que podías conectar una bomba y que ya tenías una especie de algoritmo que te permitía conectar una línea de comunicación entre el tanque y la bomba, y que podía, diríamos, realizar unos precálculos asociados al diseño. Mi pregunta es si lo tienen o si lo tienen pensado a futuro, relacionar esos precálculos para integrarlo en un análisis de prefactibilidad en un proceso de diseño. No, ese es precisamente el objetivo. Precisamente es el objetivo, es poder... Va más allá de esto, es tener un punto focal de información. Acuérdense que estamos hablando que, en los diseños, en la ingeniería del día de hoy, el manejo de datos es esencial. Número uno, tener un punto único de entrada de información. En el momento, este trabajo que hicimos nosotros, en el momento que nosotros localizamos un equipo con las dimensiones, con el volumen, con el material de construcción, automáticamente esa información pasa ¿a dónde? Esa información está disponible para, número uno, generamos una lista de equipos, un listado de equipos automáticamente. Todos esos equipos entran ahí. La información que te acabo de mencionar, donde se genera, por ejemplo, hacemos en ingeniería preliminar, y estamos hablando de las primeras 8 semanas, 6, 8 semanas, poder tener información de cuál es el tamaño de la bomba, no es para tener el tamaño de la bomba. O sea, el tamaño de la bomba es una cosa, pero también de ahí que puedo estimar cuál es la carga eléctrica de esa bomba. Y esa información va automáticamente al listado de equipos. Y toda esa información realmente es una base de datos que la mantenemos, y esa base de datos sobrevive este diseño preliminar, y la pasamos entonces a nuestros grupos de ingeniería como BIM Level 100, y de ahí ellos empiezan a desarrollar sobre eso. Lo mismo que con las estimaciones. Si ponemos, por ejemplo, Carl mostró estructuras. Esas estructuras nos da, o sea, de ahí podemos sacar un listado de cuánta tonelaje de acero tenemos. ¿Sabes? No es la representación única gráfica, es como nosotros usamos esta herramienta para facilitar y mejorar el manejo de esa data que necesitamos para poder definir el proyecto desde su punto de vista de costo. Y por eso es que es tan importante. No lo vean desde el punto de vista que es gráfico, porque como es gráfico, lo podemos hacer. Es que es un sistema abierto que nosotros le hemos dado la utilidad de poderlo incorporar dentro de dentro de nuestra metodología de diseño. De esa manera ser más efectivo. Ok, señores. Hasta aquí el núcleo de ingeniería química del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores les da la gracia a todas las personas que han asistido a esta gran conferencia. Les da la gracia a toda la parte correspondiente de la ingeniería química perteneciente a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y a toda la parte correspondiente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ambas escuelas, esperando que hayan disfrutado de este manjar que yo espero que no se quede aquí, que este manjar que tenemos que juntarnos otra vez. En otro aspecto, Carl, all people here, thank you for your lecture tonight. We hope, expecting that don't be here the last time. We did together again. Yeah, huh? I need to come over next time. We hope to reproduce this presentation later in Dominican Republic, and the application of this method. That would be great. So people, thank you very much for all of you, and we hope be together again. Gracias por todo y que tengan buenas noches, señores. Thank you a lot. Okay. Gilbert, you have a lot of jobs now, eh? Muchas gracias por la oportunidad a todo el mundo. Bien. Tengan buenas noches. Igual. Thank you, Carl. Y al señor de la Rosa que se quite ese feeling, porque si pones Jacinto nadie lo conoce. Pero si él pone Bienvenido de la Rosa, sabe, y todo el mundo sabe quién es. Lo voy a cambiar. Hey, Pero buenas noches. Oye.
El hombre puso así, y yo lo estoy buscando y no lo encuentro. Yo sé que eres tú, Bienvenido de la Rosa. Freddy, saludos. Oye, Gracias, Billy, igualmente. Billy, Ya lo y vimos Freddy, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Julián Mato, Señores, apareció Julián Very Mato. good, very good. Hay que saludarse, ven acá. Pero ¿Qué pasó? miren, Ven acá, pero ven acá, señores, ¿qué es esto? óyeme, ahora que yo veo a Julián Dime. hablando de diseño de planta, Julián ha sido uno de los ingenieros químicos que ha tenido problemas para instalar equipo después que todas las paredes están hechas. Ha sido un problema, ya lo sabe. O sea que y ha habido que tumbar las paredes otra vez para poder ponerlo equipo. Para que lo sepan. Esos son de los errores. Esperamos que con esta herramienta eso no vuelva a suceder. Bueno, tú sabes que eso es mira, es una serie de factores que tienen que involucrarse. Y el principal factor es la educación del inversionista. Si el inversionista no conoce que existen que la tecnología y la forma y las herramientas para que pueda tener un diseño adecuado de una operación que él tiene en su mente que quiere hacer, y entonces busca una persona que no tiene la capacidad, eso va a ocurrir siempre. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera